Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a mostrar por qué la inteligencia artificial en el mundo de procesamiento de textos es una gran oportunidad para todos los jóvenes desarrolladores, sean matemáticos, economistas, filósofos, lingüistas o sociólogos, porque los textos, que es la materia prima de la inteligencia artificial de textos, se encuentra en todas las áreas de negocio. Entonces, esta plática es una plática muy rápida, no pretendo que en unos 45 minutos, 50, de una plática con preguntas y respuestas sea suficiente, pero los que quieran la presentación, con gusto escríbanos, ahí está el correo, está nuestro Meetup y el canal de Saxa. Si nos envían un correo muy sencillo, saxa2000@gmail, les compartimos todas las presentaciones, el canal y todo eso. Entonces vamos a arrancar y esta presentación está hecha en un cuaderno Jupyter porque Jupyter es la interfaz por excelencia para iniciar un desarrollo en inteligencia artificial y obviamente también para las presentaciones gerenciales de los trabajos. Entonces empezamos y ofrecemos un cuaderno Jupyter que tiene también ya una estructura para hacer presentaciones, tiene un índice, se puede ir al principio, al final, a todos los lugares. Entonces ya tenemos una pequeña, digamos, guía de la presentación, pues la introducción. Hoy todos queremos hacer aplicaciones de inteligencia artificial en el negocio y hay muchas formas, pero siempre en los jóvenes y en los que inician el desarrollo, pues además de ya estar convencidos, porque hay una gran oferta de empleos en estas técnicas y de lo mejor pagado, como ahorita se los voy a mostrar, siempre tenemos que decir, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué mapa de ruta hacer? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? Otra cosa también, ¿cuáles son los instrumentos, herramientas que ya existen para poder hacer el trabajo y qué tipo de aplicaciones ya existen en muchas áreas de negocio, en otros universos, países o empresas que sean de interés para México o para otras empresas en otras partes del mundo, para que nosotros hagamos algo similar, pero con los datos de los clientes, con las metodologías de los clientes. Y antes de entrar en detalle, pues me permití ver unas pantallas de unos grupos que tienen muchas ofertas de trabajo y que recolectan ofertas como esta empresa, ¿sí? Y hay muchas ofertas, como ustedes pueden ver, en muchas partes del mundo, en Europa, en Francia, etcétera. Por ejemplo, aquí en Francia, 96,000 € al año son como más de $200,000 al año, es decir, como pues, ustedes hagan la división, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que hay demasiadas ofertas de trabajo en muchas partes del mundo, ¿sí? Y por eso es tan importante que hoy los jóvenes y los que quieren aprender de inteligencia artificial y quieran trabajar, pues se dediquen a esta área porque es donde más ofertas de trabajo hay. Y lamentablemente en los grupos universitarios, académicos, de investigación, institutos, pues ya no hay lugar, ya está lleno y pues ¿para qué estar esperando entrar a una universidad nacional o extranjera cuando en la industria hay muchas ofertas muy bien pagadas? Entonces, la ciencia de datos es una técnica muy interesante que se basa en estadística, matemáticas, analítica predictiva y muchas cosas. No voy a entrar tanto en detalle en esta plática porque me interesa más mostrar el código. Esta presentación se comparte con gusto. Y el análisis cuantitativo de números ha existido toda la vida de la estadística y hay muchas técnicas estadísticas. Sin embargo, el análisis de textos y el análisis cualitativo de datos es reciente, pues porque antes era muy difícil analizar textos antes de que hubiera el mundo informático en la computación, ¿no? Digamos que a partir de los años 80, cuando ya empieza la computación a ser popular por las PC,
ya se tiene más formas de generar contenido y en esa época de 80, 90 hubo una gran revolución y todo el mundo empezó a usar computadoras y ya a partir de los 90 se tenía una gran cantidad de textos y empezó un nuevo enfoque, cómo analizo textos y es lo que se llama el análisis cualitativo de datos y surgen muchas experiencias. Por ejemplo, aquí tenemos una que es muy conocida en el mundo escolar de ciencias sociales, es una herramienta que se llama Atlas TI, que es buena y en su momento fue una de las primeras que surgió en los años, digamos, 90 en Alemania y la regalaron y la pusieron y ha sido una herramienta que se utiliza en muchas investigaciones de carácter social, pero es muy limitada en su alcance porque es una tecnología vieja con nuevas ventanas, pero finalmente no es la nueva tecnología que se basa en inteligencia artificial. Y ahora, la inteligencia artificial con las técnicas muy avanzadas de ciencia de datos con grandes volúmenes, que es todo otra área de negocio, ha enriquecido enormemente lo que es el mundo de la presentación gerencial, de análisis de textos, análisis semántico, y hay muchas herramientas. Y en particular, pues tenemos un grupo muy importante que son, digamos, como que llamémosle el kit básico, aprender Python, Pandas y la biblioteca Streamlit que los vamos a presentar en un momento. Otras herramientas también como análisis de textos con inteligencia artificial, pero ya en bibliotecas muy estructuradas como Spatie y su herramienta importante de procesamiento de textos que se llama Textasi, que es un complemento de Spatie. Otra herramienta muy importante que tiene Google, que ofrece, es para análisis de textos escaneados, eso lo vamos a usar, y otras herramientas ya propio de gran buenos volúmenes, que en esta plática no vamos a ofrecer nada, pero es uno de nuestros temas favoritos. Y la parte también muy importante, porque Pandas es la herramienta por excelencia para analizar textos en el mundo Python, y tablas y todo lo que sea contenido, Pandas tiene un gran valor y bibliotecas y funciones. Y esa versión de Pandas la migraron para Spark con Python, se llama PSpark y se llama Qualys. Y después otras que ya son mucho más avanzadas, que son herramientas de inteligencia artificial para manejar ya el contexto de redes neuronales y las capas y todo lo que implica. Es la pareja TensorFlow, que es la herramienta, y Keras, que es la metodología para hacerlo. Entonces tenemos siempre en todos los proyectos tener un equilibrio entre tres aspectos, que son los datos, que hay muchos afortunadamente ya en el mundo de Internet, las herramientas, que hay también muchísimas, y la metodología, que hay menos, y es donde el momento actual hace falta enfocar a los jóvenes que además de conocer perfectamente un lenguaje y manejar perfectamente herramientas como Pandas, Keras y todo lo que implica las herramientas, es necesario que sean muy ordenados y tener una metodología. Entonces, los datos hoy los tenemos muy numerosos. Las herramientas precisamente es algo también muy interesante, que hay un nuevo enfoque que se llama datos abiertos y ha habido muchas, muchas. Y afortunadamente, gracias a la aportación de grandes matemáticos con una formación muy sólida, han aportado conceptos matemáticos antiguos, por ejemplo, la convolución, que es la piedra angular, la base de los nuevos enfoques de redes neuronales que se llaman redes neuronales convolutivas. ¿Y por qué se llaman convolutivas? Porque la función convolución es la que permite, y matemáticamente, sin hacer muchos comentarios al respecto, pero nada más mostrar que una convolución es una operación que usa dos funciones, las mezcla y saca una que es una representación de la, digamos, de la unión de las dos acciones que se llaman F y G, y la operación convolución es una operación sobre funciones que transforma lo que hace la primera y lo que hace la segunda en una tercera, y eso es la base. En esencia, ¿por qué la usaron? Porque la convolución se usó para analizar, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales convolutivas,
para manejar una imagen. Esa imagen, que es un gran conjunto de píxeles, se fue analizando como con una lupa, una pequeña lupa de 8 por 8, pongámosle, y la fue moviendo y fue haciendo unas operaciones con lo que va haciendo, operaciones de convolución, y con eso permitieron hacer todo un nuevo enfoque del análisis de imágenes, que es con una lupa de 8 por 8 más unas operaciones que se van moviendo en el tiempo, la lupa sobre la imagen, se generó este nuevo concepto. Pero bueno, no es aquí una clase de matemáticas, pero es más o menos para que vean la importancia de las matemáticas en los nuevos adelantos. Y hay otras muchas herramientas que vamos a ir platicando. Entonces, las parejas Python Pandas, PySpark Koala, TensorFlow Keras, Spassy Textasi, y la herramienta pues muy importante, pero no la vamos a ver, que se llama el mundo de procesamiento, pero con grandes volúmenes, que se llama Spark, es muy importante. Y otra última enfoque muy importante es lo que acaba de, bueno, más o menos un par de años, sacar Google, que es un nuevo concepto para hacer análisis de textos. Es muy importante, pero en este contexto, lo más importante ahora es que los jóvenes empiecen a ver que hay que ser ordenados para resolver los problemas. Y un orden lo da un método, la metodología. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Y en qué secuencia lo hacemos? Eso es un método. Y uno de los métodos que es bastante antiguo, que es de 96-97, que es un método que empezó en Europa por un proyecto de la Unión Europea que se llama SPRIT, donde era una innovación para que los países europeos hicieran investigación conjunta cuando se estaba generando la Unión. Se hizo esto, y ya después, en los años 90-2000, fue el más usado y sigue siendo, y aquí están unas investigaciones de cómo buscan las personas en Google métodos, y el método de CRISP es el que más buscado de 5,000 búsquedas que analizaron, 4,200, pues es casi todo, el 90% o más, 80%, ¿sí? Pues es esto, y las demás son pues muy poquitos. Y otro estudio que hizo otro lugar, otro grupo, igual todos siempre es esta. ¿Y qué es esta metodología? Es muy sencilla, es una metodología de 6 pasos. Dime qué quieres, a dónde quieres llegar, cuál es tu utopía. Después, la segundo es, pues, ¿con qué cuentas para llegar a la cúspide que quieres llegar? Prepárate la mochila con todos los elementos que quieras hacer, llévate todos los ingredientes ya en latas o qué sé yo, y después cómo armo la mochila y con qué método voy a seguir y cómo voy a evaluar, y etcétera. Entonces es un método muy interesante, hay muchas herramientas. Y sin entrar en detalle, pues aquí explico un poco, pero no me importa ahorita hacer un curso de metodología, sino decirle, bueno, todo esto en el caso de los textos, ¿qué es esto? Pues tenemos que fijar un problema. ¿Qué queremos? Pues hay muchos problemas que vamos a analizar más adelante, ¿no? Muchos objetivos de negocio con textos. Ahorita vamos a entrar en eso, pero supongamos que ya tenemos un objetivo cualquiera que sea en el mundo de textos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la segunda etapa? Pues dime con qué cuentas, pues con textos, ya perfecto, y tienes que hacer un análisis, qué elementos tiene el texto, y eso, qué elementos tiene un texto, pues es decir, qué fichas, qué palabras, qué tiene. Eso en los términos ya de la ciencia de datos de textos se llaman los tokens. ¿Qué token tienes? ¿Cuáles hay? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos verbos? ¿Cuántos sustantivos es la siguiente parte de la oración? Y saber un análisis, cuántos verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, porque los verbos dicen qué es lo que está haciendo las personas involucradas en el texto. ¿Y qué personas hay? Pues son los sustantivos. ¿Y con qué velocidad lo hacen? Pues es el adverbio, porque el adverbio califica las acciones del verbo. ¿Y qué calidad tienen los objetos que genero? Pues esos son los adjetivos, con los sustantivos, que son los objetos, y los adjetivos son, pues si son rojos, verdes, azules, amarillos. Después otro, ¿cuáles son las palabras estratégicas? Son las palabras keyword.
etcétera. Y después sigue otra cosa que es muy interesante en el mundo de la lingüística, de los lingüistas, pues hay palabras que se juntan y cada una tiene un significado, pero juntas significan otra cosa. El ejemplo tradicional es vino, eso, el vino, que además tiene muchos significados, puede ser el verbo de venir, o el producto, o el sustantivo, o el color rojo, pero cuando yo digo vino rojo o vino blanco, ya es un concepto que está formado por dos palabras o dos tokens. Eso se llaman bigramas, cuando hay de tres, trigramas, cuatrigramas y en general se llaman enegramas. Después hay otra cosa muy interesante, que en los textos hablamos, por ejemplo, de cosas reconocidas por los seres humanos. Cuando yo le digo Walmart, Coca-Cola, cuando digo Ciudad de México, cuando digo Francia, etcétera, o Océano Pacífico, etcétera, pues ya son conceptos de negocios reconocidos. Estos se llaman lo que se llaman entidades reconocidas con nombre, que tienen nombre, ¿no? Se llaman las NER. Eso también hay que saber cómo sacamos. Después vienen otras cosas que se llaman ¿cómo hago que una palabra que es similar a otra en el sentido semántico, aunque se escriban de manera muy diferente, sean cercanas, etcétera? Y después viene la similitud de textos, dado dos textos, dado una frase, esa frase si se parece a otra, aunque el número y las formas de las palabras sean completamente diferentes, pero semánticamente son similares. Y otra, pues ya un poco más sofisticada, doy un texto, hazme un resumen, a ver, dime de qué habla, y otras muchas aplicaciones que vamos a platicar más adelante. Entonces, todo esto es necesario, y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la ciencia de datos es el uso de matemáticas para analizar los conceptos de negocio. Pero la matemática solo usa números, no sabe lo que son las letras. Entonces, todo lo que tenemos que transformarlo, prepararlo en una forma numérica. Eso se llama tensorizar los insumos, o sea, agarrar una palabra, un conjunto de palabras, un texto, y darle una representación matemática que en matemática pues se llaman vectores. No es un número, sino son muchos números que representan un objeto o un concepto de negocio. Eso se llama tensor. Los tensores han sido también utilizados enormemente en matemáticas. Por eso hay lo que se llama el cálculo tensorial de muchas formas, etcétera. Entonces, es muy importante. Entonces, después viene otra estructura. ¿Qué algoritmo matemático voy a usar para un problema? Un problema que yo ya sé algunas respuestas, o es un problema que no conozco absolutamente nada. Si yo ya sé algunas respuestas de un problema por experiencia, eso se llama ciencia de datos o aprendizaje automatizado supervisado. Pero si no sé nada, pues no supervisada, y la máquina va a descubrir algo. Y esto también ya se viene en otros momentos mucho más avanzados, que la inteligencia artificial con las redes neuronales convolutivas, al principio como les platicaba, y después vienen las redes neuronales de sucesión de vectores, que son, por ejemplo, las palabras, para identificar, dado un conjunto de palabras que viene ya formado, identificar cuál es la que sigue. Eso es, por ejemplo, los algoritmos ahora que se llaman de autocompletar, sabiendo la serie de palabras que vinieron antes, por experiencia, cuál es la palabra que sigue. Y eso es lo que nos ofrecen ahora muchos instrumentos que a veces nos juegan muy malas jugadas porque nos completan cosas que no queremos decir y no lo completamos. Pero eso es parte de esta estrategia que la tecnología ofrece, y el ser humano pues decide. Entonces, con esto tenemos otras redes que se llaman redes neuronales LSTM, y otras redes neuronales basadas en conceptos más modernos, como las redes tipo BERT, que son con encoder, decoder y varias cosas, y la red BERT, que es la última modelo. Es un modelo muy inteligente que hizo Google, y BERT quiere decir
Bidirectional Encoder Representation of Transformers. Bueno, ahorita entramos en qué significa todo eso. Y después viene pues otra etapa del modelo de CRISP, que son cómo lo entrego, cómo lo mido, y para eso hay herramientas poderosísimas ahora como el MLflow, que hace una metodología de automatización de los procesos para hacer muchas cosas. Ahorita no voy a entrar en detalle, pero rápidamente el modelo MLflow, que es una herramienta que ofreció un grupo muy importante que ofrece también Spark, etcétera, lo ha conectado a todas las herramientas posibles y por haber. Entonces no hay ningún. Y la última capa pues es cómo lo presento, y para eso hay una herramienta muy poderosa que es una herramienta basada en tecnología de alto nivel y tiene muchos componentes, y es cómo genera una aplicación web para presentar todo lo que he hecho. Y al final viene ya, pues ahora sí que voy a tener muchos productores, muchos consumidores de mi aplicación, cómo controlo el flujo entre miles de millones que producen y miles de millones que consumen. Por ejemplo, Twitter, Facebook, Uber. Los productores somos, por ejemplo, los que pedimos el Uber, llega una máquina, y los consumidores son los choferes, y al revés, los choferes que después se vuelven consumidores, y los productores de la aceptación del viaje, y los consumidores en ese momento pues son los que reciben el viaje, y etcétera. O sea, técnicas muy avanzadas de flujo de altos niveles de transmisión, que se llama streaming, y herramientas poderosísimas para manejar todo eso como Kafka, etcétera, y otras muchas más. Entonces, tenemos muchos elementos, por ejemplo, aplicaciones del texto, pues el resumen automatizado, el reconocimiento de entidades, respuestas a preguntas por escrito o vocal también, porque la voz se traduce a un texto y el texto ya se traduce a números, o hacer análisis de textos, por ejemplo, otras muchas información de qué está pasando en la web, en Twitter, qué dicen, si hay sentimiento, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, también una aplicación muy interesante, y eso es una de las aplicaciones que hoy en día todo el mundo anda buscando, el conocimiento de una empresa, todo el know-how de los jóvenes que están ahí, o de los ya muy ancianos trabajadores que tienen mucho conocimiento de negocio, cómo eso se traduce cuando llega un nuevo joven a decirle, pues, platícame cómo se hacen las cosas. Entonces el otro persona le platica, pero se lo hace de forma directa. Entonces ahora se pueden hacer sistemas que los señores con mucha experiencia de la empresa platican, escriben, alguien los interroga, todo eso se pone en formato digital, texto, qué sé yo, y se hace una base de datos conocimiento del corporativo, y después se hacen sistemas de búsqueda de textos muy interesantes para que cuando alguien tiene una respuesta al estilo de lo que hace Google y los Alexa y todos los buscadores y los chat, pues le pregunta, y con técnicas de inteligencia artificial y de procesamiento de textos se dan respuestas. Y eso es igual en el mundo jurídico, etcétera, en muchos elementos. Hoy en día hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí los chatbots, el sentimiento, etcétera, ¿no? Todo esto, por ejemplo, análisis de reportes en aseguradoras, por ejemplo, de servicios que reciben la petición de reembolso en un PDF con imágenes, con una carta, qué sé yo, y tienen 40 tipos de seguros diferentes y reciben todo en su sistema de atención al público por web. Sube la persona todo su expediente, y pues hay que dirigirlo a la área competente. Reciben 30, 40 mil expedientes por quincena, o 50 mil o 100 mil, los volúmenes depende de la importancia de la compañía. ¿Cómo le hago para transmitir esos expedientes de manera expedita al área que los va a atender, para que el flujo de operación sea muy rápido? Todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, en el mundo jurídico también tenemos lo que es, cuando tengo un texto, yo no quiero que vean los nombres, que se llama anonimización o pseudominimización, son técnicas muy parecidas, pero son diferentes. Y todo eso porque pues las nuevas reglas de la atención de los derechos de privacidad y todo lo que hay en el mundo, pues es importante, por ejemplo, testar documentos, ponerle marcas a los documentos digitales de manera automática, tachar los elementos que yo quiera tachar que no sean públicos,
Otra cosa también muy importante, pues cuando tengo contratos de y auditorías y tengo todos los contratos legales que son documentos papel que fueron escaneados, ¿cómo saco las obligaciones, los entregables, las penalidades de un contrato que tiene muchos anexos, 50, 100 anexos, contratos grandes? Ver si cumplió o no cumplió, todos los entregables que entregaron, etcétera? Pues todo eso es importantísimo hacerlo y clasificarlo, ¿no? Pues también está la clasificación de textos, la similitud, muchos conceptos matemáticos. Por ejemplo, cuando yo represento un texto por un vector, pues quiero saber si un vector o un texto, llamémosle un tensor, es parecido a otro tensor, pues hay la distancia del coseno, que es un concepto matemático, y esto se aplica a los textos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son elementos súper importantes. Otro también muy importante es cómo recibo un documento escaneado papel, cómo le saco los textos y cómo lo analizo. Y para eso uso herramientas poderosas como Tesseract, que lo vamos a hacer ahorita. Y pues es, por ejemplo, pues, herramientas de código abierto, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay muchos elementos, ¿no? Lo primero es que hay que tener un lenguaje, Python, después un ambiente de desarrollo como cuadernos, Notebook, Anaconda, Pandas, y después una herramienta, una biblioteca que permita hacer los algoritmos ya programados, como se llama SPACY y otra se llama TextASI, que los vamos a mostrar. Y al final, no lo vamos a mostrar ahorita porque no es necesario, ya herramientas más sofisticadas como TensorFlow, Keras y BERT. Entonces, todo esto es para poder hacer procesamientos reales en serio, y ya viene después ya el nuevo concepto de attention y transformer, que no voy a platicar mucho, pero es muy sencillo, es un problema, segmentarlo en pedacitos, lo más sencillo, codificarlo y después decodificarlo. Por eso es una arquitectura encoder-decoder, que codifica, cambia, eso en matemáticas se llama cambiar la representación del problema. Por ejemplo, en muchos problemas matemáticos de electricidad, de fenómenos muy complejos, se cambia a una escala logarítmica, o las series de tiempo se pone también en otras escalas, se cambia la representación del problema, y entonces el problema se vuelve otro problema, pero con una representación que hay otras formas de resolverlo, y después se regresa, como es el ejemplo máximo que cuando los jóvenes que estudiamos hace muchos años teníamos nuestros tablas de logaritmos. Cuando yo estaba en la secundaria, tenía mis tablas de logaritmos y me decían operaciones, sácame la raíz 28 del número tal, o sácame la raíz 1.4 o 3.1416 de este número. Pues entonces fácilmente sacaba el logaritmo de lo que está ahí diciendo, y después hacía las operaciones con logaritmos, que es una operación compleja de elevar a la potencia, es una multiplicación, o etcétera, etcétera. Son conceptos muy importantes. Una operación compleja se hace una operación más sencilla, se saca con los logaritmos la operación sencilla y después se saca el antilogaritmo, y así ya se resuelve el problema. Es lo mismo. Bueno, entonces todo esto es simplemente elementos importantes, y bueno, pues aquí está un recuento muy rápido. Y bueno, entonces vamos a entrar ya a la aplicación. Aquí son cuadernos Jupyter, como ustedes lo puedan ver. Y yo aquí tengo mi depósito de datos. No tengo nada ahorita. ¿Por qué no tengo nada? Porque esta aplicación que tenemos nosotros lo vamos a ir a buscar a la red. Son datos abiertos, son datos reales, son documentos reales, que son código abierto, y en la ocasión los voy a mostrar. Abro el cuaderno Jupyter, y en este cuaderno Jupyter vamos a ejecutarlo rápidamente, y este cuaderno Jupyter va a tener la funcionalidad de ir a buscar el texto. ¿Qué textos tenemos? Es un texto genérico, se puede ser en cualquier texto de la red. Para hacerlo muy sencillo, porque son datos abiertos que son complejos y que hay uno o dos por mes, porque son los acuerdos de asamblea de una institución muy seria, que es muy importante, es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y tiene su sitio de transparencia, que lo vamos a abrir, y ese sitio de transparencia tiene todas las actas de asamblea, que aquí ya hice un resumen, ahorita saqué nada más las del 22, y ahí está la información, ¿no?
Entonces, esta información pues tiene la primera, segunda, tercera, cuarta asamblea del 22 y lo que voy a aquí y en el sitio se tiene el acceso a la información, aquí está la tabla, aquí está cómo se descarga y pues así para todos los años, ¿no? Que se tiene, ¿no? Entonces, lo importante es que en este cuaderno que tenemos aquí, pues le damos, ya de una vez le damos la ubicación exacta de dónde está el archivo, aquí están los archivos, ¿sí? Y le decimos, pues, ve por el archivo y hazme el análisis exploratorio de la primera parte de la pirámide del conocimiento. Aquí le voy a decir, por ejemplo, tenemos que voy a sacar el archivo escaneado 1, y aquí tengo el mapeo entre el nombre oficial y el URL y su descripción para agarrar nombres simbólicos. Voy a sacar este archivo, que es exactamente este que está aquí. Esta es la primera sesión ordinaria. Y de manera automatizada, sin intervención humana, le voy a decir, sácame el primer archivo y me vas a hacer, con las herramientas que estoy mostrando ahí, me vas a sacar los primeros elementos de la pirámide del conocimiento de, de, de lo que es un sistema en Natural Language Processing. Pues es, sácame los tokens y dime cuántas fichas tengo, pero como es un documento PDF que tiene páginas, cuántas páginas tiene. Y otra cosa también muy importante para analizar un fenómeno, hay que analizarlo a su representación mínima. La representación mínima de un documento escrito no son las páginas, son las frases que están en las páginas. Entonces, sácame todas las frases, sácame las páginas, sácame las frases y por cada frase me haces un archivo, por cada página me haces un archivo y me haces un resumen y me das un recuento y me dices qué hay, que es la primera parte de lo que se llama un análisis exploratorio. Aquí está el sistema y como ya se los mostré, no tengo, voy a mostrar, aquí está el corpus, no hay nada, automáticamente ahorita el código va a ir a generar, a buscar el programa, perdón, el PDF, y lo analiza y da el resultado. Si lo tuviéramos en línea o directamente, pues en vez de ir por él, hay un segmento de código que le digo que si es remoto o no y lo hace. Simplemente aquí voy a mostrarles muy rápidamente, pues son las bibliotecas, doy la fecha, le digo cuál es el nombre y después, bueno, siempre hay que ver qué bibliotecas tengo, etcétera. Y después ya le digo dónde va a guardar el archivo y después ya que le digo dónde lo va a guardar, va a ir a buscar, por ejemplo, si en caso dado que yo le diga que es remoto, con esta pequeña instrucción, con unas pequeñas líneas en Python, le digo, ve por él, me lo traes, y lo trae y ya lo hace. Y si no, pues aquí me salto esto y ya lo voy a buscar directamente al sistema de archivos. Voy a ejecutarlo todo esto, y como buen programador, siempre hay que hacer bitácoras de a qué horas empiezo, cuándo termino, poner contadores de tiempo en cada acción importante, y ya que termine, pues tarda un par de segundos, lo vamos a ir viendo, y con eso vamos a ir mostrando los resultados, ¿no? Entonces, voy a ir generando, y una vez que termina, aquí me va a decir al final cuánto tiempo tardó, y una vez que termine este programa, me va a decir un conjunto de bitácoras, de cuestiones, me va a sacar, me va a generar los directorios de frases, directorios de las páginas, el directorio del texto completo, todo lo va a hacer automático. Y lo que sigue sería después hacer la siguiente ruta del mapeo de la pirámide del conocimiento. Aquí ya va generando todo eso, aquí ya fue por el documento, ya lo está viendo, ya lo estamos viendo. Aquí está el documento, ¿sí? Aquí está el documento, primera asamblea, etcétera, ¿sí? Aquí está claramente el documento que estamos leyendo, que fuimos a leerlo ahí. Después, ya que termina, me va a decir, y aquí ya ahorita está haciendo el análisis de los elementos, pero ya fue por el archivo, y una vez que termina, lo vamos a poder analizar, y ahí ya acaba de generarse. Entonces, este archivo ya lo tenemos guardado y me va a ir generando salidas
por cada concepto de negocio que yo quiera sacar. Y al final, pues voy a tener un resultado muy, muy completo. Y así como está esta tarea, es la tarea número 1, podemos ejecutar después la tarea número 2, que es la tarea que sigue, que es la primera, nada más sacar las primeras fases de la pirámide, que son los tokens, las fichas, etcétera. Y la tarea número 2 es sacar las partes de la oración, que son los verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos, de lo que acabo de sacar. La tarea número 3 es en la pirámide del conocimiento, es sacar las enegramas, hasta 5. La número 4 es sacar las palabras clave, ¿sí? Y así vamos haciendo para cada una de las diferentes capas de la pirámide del conocimiento, un programa que saca todo eso y vamos poco a poco generando todo el análisis de la pirámide del conocimiento de la tarea, ¿no? Entonces, esto lo que quiero mostrarles ahora, pues es que vamos mostrando poco a poco las diferentes etapas, pero eso es, digamos, la primera fase de la pirámide del conocimiento hasta llegar a entidades reconocidas. Después ya vendrían otros que es más complejo, pero que ya no nos va a dar tiempo de hacer, pero en los talleres sí lo hacemos. Es como comparamos algunas frases, por ejemplo, si fuera un contrato legal, pues sacar las obligaciones o analizar un contrato con otro y ver qué similitudes hay entre las obligaciones de uno y otro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son elementos muy, muy interesantes que se pueden hacer con estas herramientas. Y finalmente, como yo siempre lo digo, lo que sigue es cómo lo presento en una aplicación ya productiva, y para eso se tiene un conjunto de herramientas muy poderosas como es Streamlit, y para eso hay muchos ya elementos que tenemos en nuestro canal, que lo voy a abrir rápidamente, pero hay algunas que ya todo el equipo y algunos jóvenes desarrolladores que están con nosotros han podido hacer. Por ejemplo, un Streamlit de resumen de textos, otros de escaneado de textos, aplicaciones sencillas, etcétera, etcétera, que nos van a permitir finalmente, por ejemplo, ya hacer todo el ciclo completo. Y en este ciclo, pues al final vamos a llegar hasta hacerlo en grandes volúmenes usando Spark, pero eso ya sería otra serie de talleres. Pero con estos elementos yo creo que es muy importante que los, digamos, asistentes puedan ver que sí es posible, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estoy analizando el código y ya acabó, obviamente acabó y tardó 220 segundos, porque mi máquina está haciendo muchas cosas, en general tarda un poquito menos, pero ahorita como está haciendo todo a la vez, se tarda más. Pero ya tengo las bitácoras, tengo todo, tengo los elementos, por ejemplo, ya puedo ver, si quieren, nos vamos aquí, el inicio, mostrar, por ejemplo, los archivos por página, aquí está, y aquí están los archivos que generó, el documento tiene 10 páginas y que puede comprobarse por lo que está aquí, tiene 10 páginas el documento, al mostrarlo acá arriba, ahí está, tiene 10 páginas, y así podemos ir viendo todos los elementos. O sea, aquí están, por cada uno de estos elementos generamos un archivo, aquí están los archivos, también tenemos los párrafos, etcétera, ¿no? Entonces aquí están cuántos párrafos tiene, pero lo interesante sería, por ejemplo, ver igual con la herramienta, pues, a ver, aquí están las páginas, dame la primera, dame la última, dame la página 10, ¿sí? Pues está en blanco, casi en blanco, tiene poco, ahí la 9, ahí está la 9 con fundamento de los artículos de no sé qué, ahí está, ¿sí? Y podemos irnos a ver por este lado, pues también la página 9, ¿sí? Vamos a poner aquí la 9, y nos vamos a la 9 también, etcétera, ¿no? Y también acá, lo interesante, más interesante es esta acción, que cuando voy a analizar un texto, lo más importante es analizarlo a su expresión más baja, la atómica, que son las frases. Dame
dame las frases, vamos a poner la 13 o la que quieran, pues ahí está la frase 13, ahí está la frase 17, ahí está la frase 17, y así puedo ir cada una de las frases, y después podemos ver, por ejemplo, también, pues un resumen al final, y que nos dice, porque esto, y todo esto lo obtiene y saca una bitácora en un elemento, me dice cuánto pesa el archivo, cuántas frases tiene, ¿sí? Y cuántas páginas tiene, cuántas frases, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, con estos elementos puedo ir analizando. Por ejemplo, aquí generé el archivo de las páginas, este archivo completo, perdón, y después acá tengo las frases. Aquí están todas las frases que se indican, y obviamente podemos ir analizando, como le estaba diciendo, con estas herramientas de Jupyter, los párrafos, y puedo ir viendo pues la primera hasta por ejemplo, vamos a la 100, ¿sí? Son las páginas que detecta, ¿no? Las frases, perdón. Entonces, estas frases, pues ya después puedo darle otras frases y ver, por ejemplo, en la siguiente acción, que es el sacar los verbos. Aquí igual voy a hacer lo mismo, ejecuto todo completamente, y también va a sacar ya las partes de la oración, y así cada uno de los elementos. Aquí voy a sacar los enegramas. Estas tareas son independientes porque nada más necesito ejecutar primero la primera, y después puedo sacar las palabras clave. Y cada uno va a generar todo un conjunto de directorios que van a tener los elementos, ¿no? Entonces ya con esto, pues ya podemos ir analizando toda la estructura del documento. Bueno, entonces, pues ya no tengo más tiempo, pero es muy importante que, por ejemplo, después vean ustedes nuestros canal, aquí está el canal, y hay con el canal una gran variedad de videos. Por ejemplo, aquí tenemos videos de todo tipo, tenemos de 150 videos, ¿sí? Y podemos sacar también las colonias, etcétera, por ejemplo, en este video que podemos abrir. Es un pequeño ejemplo, muy sencillo, no es el curso, sino nada más qué se hace, y así podemos sacar con Spatie, con Streamlit, un conjunto de resultados, ¿no? Entonces, la idea es entonces mostrar que hay muchas herramientas, pero lo interesante es que en estos talleres que nosotros ofrecemos una metodología que es sacar la pirámide del conocimiento, y así una vez que termina, por ejemplo, aquí la fase número 2, nos hace un análisis muy sencillo, igual del archivo que ya tenemos analizado, y por ejemplo nos saca que en las 10 páginas hay el número de frases por página, cuántas fichas, cuántos verbos, sustantivos, adjetivos, y después en el número 3 también nos hace los enegramas, ¿sí? Y también nos dice cuántos enegramas, y los podemos ver, los enegramas, ¿no? Y así en la número 4 nos saca las palabras reservadas, las palabras clave, y aquí están las palabras clave más importantes por página, ¿sí? Aquí las 10 páginas tiene las palabras clave que tiene cada una, y al último, pues nos sacan las entidades con nombre, marcando los elementos que son por omisión, sin hacer ninguna transformación, pero después eso se puede modificar haciendo herramientas de procesamiento del lenguaje para búsquedas y patrones especiales, como lo mostramos aquí en los canal, pues cómo podemos buscar estados, municipios, cantidades numéricas, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces con esto espero que haya sido un primer enfoque de lo que tenemos. Tenemos también en el canal muchísimos eventos, muchísimas cosas que aquí en la presentación se los comparto, ¿sí? Para que podamos hacer sinergia con todos ustedes. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y este es un primer enfoque de inteligencia artificial para el procesamiento de textos con lenguaje natural, usando solo herramientas de código abierto, para que todos ustedes puedan en un futuro muy próximo
poder aplicar a todos estos trabajos que andan buscando desesperadamente jóvenes. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches.